Los secretos más oscuros y escalofriantes de la Alemania nazi que nunca te contaron. Bienvenidos a Leyendas Blindadas, el canal donde las historias que la historia intentó enterrar salen a la luz con toda su crudeza y misterio. Hoy, nos sumergimos en uno de los capítulos más oscuros y desgarradores del siglo XX, los campos de concentración nazis. No hablamos solo de números y fechas, sino de los horrores que las cámaras y los informes oficiales intentaron apenas rozar. Prepárense para un recorrido que, aunque necesario, no será fácil de digerir. Los campos de concentración. Más allá del horror visible. Cuando las tropas aliadas irrumpieron en Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, se encontraron con un espectáculo tan grotesco que incluso los soldados, acostumbrados a la guerra, quedaron paralizados. Bergen-Belsen, Dachau, Auschwitz, nombres que hoy pesan como una losa en la memoria colectiva, pero que en aquel momento fueron la confirmación brutal del infierno que el régimen nazi había erigido sobre la tierra. Cadáveres amontonados en pilas que parecían montañas, sobrevivientes que parecían sombras humanas y hornos crematorios que aún humeaban, como un recordatorio terrible de la máquina de exterminio. Las cámaras fotográficas y los filmadores no podían captar del todo el horror, y sin embargo, esas imágenes dieron la vuelta al mundo y sirvieron de prueba irrefutable en los juicios de Nuremberg. Pero más allá de la evidencia física, había una deshumanización sistemática que el régimen había logrado imponer. No eran solo asesinatos, eran la destrucción de la identidad, la anulación absoluta de la persona. En esos campos, la esperanza no tenía lugar y la muerte era la única compañera constante. No faltaron testimonios desgarradores sobre experimentos médicos que rozaban la locura criminal, con científicos que se creían demiurgos, capaces de jugar con la vida y la muerte, sin escrúpulos. Pero antes de llegar a esos laboratorios de pesadilla, la simple supervivencia en las condiciones infernales de estos campos era una hazaña casi sobrehumana. Hambre, frío, tortura, trabajo esclavo y una indiferencia brutal ante cualquier forma de sufrimiento. La realidad supera con creces cualquier ficción. Y aunque todos hemos escuchado sobre los campos, pocas veces nos detenemos a pensar en la logística monstruosa que hizo posible semejante horror. Desde la infraestructura ferroviaria que transportaba a millones hacia el exterminio, hasta los oficiales y colaboradores que administraban con burocrática precisión esta fábrica de muerte. Cada rincón, cada barracón, cada centímetro de esos lugares está impregnado de historias que deberían ser contadas y recordadas, no solo como un acto de memoria, sino como una advertencia eterna. Si creen que esto es solo historia vieja y polvorienta, piensen de nuevo, porque los fantasmas de esos campos no han dejado de rondar la conciencia colectiva, y cada descubrimiento, cada testimonio nuevo, sacude la idea de que jamás podríamos imaginar la profundidad del mal humano. Laboratorios secretos y experimentos médicos. La ciencia al servicio del terror. Si pensabas que los horrores de la Alemania nazi se limitaban a los campos de concentración, agárrate porque la historia tiene más capas oscuras que un búnker subterráneo. Más allá del exterminio masivo, los nazis montaron un espectáculo macabro donde la ciencia se convirtió en la mano ejecutora de torturas dignas de un guión de pesadilla. Laboratorios secretos que parecían sacados de una película de horror barato. Pero la cruel realidad superaba cualquier ficción. Estos centros de experimentación, escondidos detrás de muros herméticos y bajo estricta vigilancia, funcionaban como un laboratorio de muerte para miles de inocentes. Médicos y científicos, que seguramente estudiaron ética en alguna galaxia muy, muy lejana, realizaban pruebas médicas tan absurdas como crueles. Desde congelación de miembros para supuestos estudios sobre resistencia al frío extremo, hasta transfusiones de sangre entre personas de diferentes razas, todo justificado bajo el paraguas de una pseudociencia que se empeñaba en convertir la humanidad en una estadística. Pero no se equivoquen, esto no era solo experimentación, era un show de crueldad vestido de bata blanca. Los prisioneros eran tratados como conejillos de India sin consentimiento ni esperanza, condenados a sufrimientos que, en muchos casos, derivaban en la muerte segura. El simple hecho de ser un voluntario para estos estudios significaba firmar un cheque en blanco para el horror. Enfermedades, mutilaciones, venenos, infecciones no faltaron ideas, y todas igual de siniestras. Y mientras el mundo estaba ocupado peleando en el frente, estos laboratorios avanzaban con la indiferencia absoluta de quienes creen que la ética es un estorbo. Las víctimas eran despojadas no solo de su vida, sino de su dignidad, siendo utilizadas como piezas descartables en un tablero de locura científica. ¿Y la comunidad médica? La complicidad fue más que evidente, con doctores que dejaron de lado el juramento hipocrático para abrazar la barbarie nazi con entusiasmo. Pero no todo quedó en experimentos aislados. Estos horrores formaban parte de una maquinaria de terror mucho más amplia, donde la ideología racista justificaba cualquier aberración.
La ciencia nazi era una mezcla letal de ignorancia, crueldad y ambición desmedida que pretendía moldear un hombre nuevo a base de sufrimiento y muerte. Si te parece que esto es solo historia lejana, vale la pena recordar que la sombra de estos experimentos sigue proyectándose hoy, tanto en las discusiones éticas de la ciencia como en la memoria colectiva, que nos obliga a no olvidar jamás hasta dónde puede llegar el ser humano cuando pierde el sentido común. Obras de arte saqueadas y escondidas. El robo cultural más oscuro de la historia. Cuando piensas en la Alemania nazi, seguro lo primero que viene a la mente son los horrores bélicos y las atrocidades humanas, pero la realidad es que el saqueo cultural alcanzó dimensiones que harían ruborizar a cualquier ladrón común y corriente. Los nazis no solo exterminaron vidas, también se propusieron robar la identidad y el patrimonio de todo un continente. Y vaya que lo hicieron con estilo y premeditación. Durante la ocupación, equipos organizados y meticulosos se dedicaron a saquear museos, colecciones privadas y bibliotecas, acumulando un botín que hasta hoy causa escalofríos. Este robo no fue un simple saqueo de guerra improvisado, sino una operación industrial con precisión militar, destinada a apropiarse de obras maestras, joyas, manuscritos y reliquias históricas que ahora forman parte de uno de los mayores misterios y controversias del arte mundial. Pero no contentos con solo robar, los nazis escondieron estas joyas en los lugares más inverosímiles: minas de sal, castillos medievales y búnkeres secretos, como la famosa mina de sal de Altaussee en Austria. Allí, entre pasillos helados y oscuridad perpetua, reposan miles de piezas que fueron cuidadosamente guardadas para preservar el legado cultural del Tercer Reich, o más bien para impedir que sus legítimos dueños las recuperaran. Este escondite no fue casualidad. La selección de estos refugios no solo obedecía a criterios de seguridad, sino también a un macabro simbolismo: enterrar la cultura bajo tierra, literalmente intentando sepultar siglos de historia para elevar la idea distorsionada y retorcida del Reich milenario. Mientras tanto, millones de vidas desaparecían, el arte era despojado y las culturas pisoteadas. El saqueo fue tan extenso que muchas piezas nunca han sido recuperadas o aparecen dispersas en colecciones privadas alrededor del mundo, enredando un laberinto legal y moral que sigue siendo una pesadilla para museos, historiadores y familias que buscan justicia y reconocimiento. La cantidad de obras que quedaron en limbo es tan grande que algunos expertos hablan de un patrimonio cultural robado que supera cualquier cifra imaginable. Lo irónico y cruelmente sarcástico es que este tesoro tan bien guardado terminó revelando la vulnerabilidad moral de los saqueadores. Por más fortificados que estuvieran sus escondites, el robo cultural nazi no pudo esconder el profundo vacío ético y humano que había detrás de cada objeto sustraído. Así que la próxima vez que visites un museo y admires una obra maestra, piensa que algunas de esas piezas atravesaron un infierno subterráneo, una cadena de historias negras donde el arte fue víctima tanto como las personas. Este saqueo cultural, más que una simple pérdida material, representa un atentado contra el alma misma de la humanidad. Project Rise, de Riese, el gigante subterráneo que nunca vio la luz. Si creías que los horrores de la Alemania nazi solo se vivían en la superficie, prepárate para bajar varios metros bajo tierra. Entre las montañas de Baja Silesia, en Polonia, yace un complejo subterráneo que haría sudar frío a cualquier arquitecto y que todavía hoy parece más una pesadilla que una realidad: el Project Rise, o Der Riese, el gigante. Pero ojo, este gigante nunca despertó realmente, quedó a medio construir, atrapado en la decadencia de un régimen en ruinas. Esta red de túneles y cámaras, que se extiende por kilómetros y kilómetros, no fue un refugio improvisado, sino una monstruosidad planificada meticulosamente por las SS. La idea era crear un centro de mando indestructible, un búnker alternativo para los altos mandos nazis, e incluso se especula que en sus profundidades se desarrollaron armas avanzadas o se almacenaron recursos vitales para la guerra. Nada menos que un mundo subterráneo pensado para prolongar el terror más allá del alcance de los bombardeos aliados. Lo que hace este proyecto aún más siniestro es la mano de obra. Miles de prisioneros de campos de concentración fueron esclavizados para excavar estas galerías, trabajando en condiciones tan brutales que muchos ni siquiera llegaron a ver el fin de la guerra. Imagínate, encadenados a la oscuridad, con el eco de sus propios gritos rebotando entre paredes de roca, mientras el Reich se derrumbaba por arriba. Pero Der Riese es también un misterio que parece salido de una novela de conspiraciones. Muchas secciones están incompletas, puertas blindadas sin abrir y sistemas de ventilación que jamás funcionaron. ¿Por qué? Algunos dicen que la construcción fue abandonada abruptamente con la caída del régimen, otros que había secretos tan profundos que jamás quisieron que vieran la luz del día. Las leyendas sobre pasadizos ocultos, cámaras secretas y tecnologías perdidas abundan,
haciendo de Der Riese un imán para exploradores, cazadores de tesoros y amantes del misterio. Y si piensas que esta mole de hormigón es solo un recuerdo macabro, te equivocas. Der Riese se ha convertido en un sitio turístico, un laberinto inquietante donde cada visitante siente un escalofrío al pisar esas cámaras frías y silenciosas, imaginando las sombras del pasado. Allí, el tiempo parece haberse detenido en un eco de desesperación, ambición y muerte. Lo irónico, por supuesto, es que este gigante subterráneo, que prometía la eternidad del poder nazi, terminó siendo una tumba para sus propios creadores y testigo mudo del fin de un régimen que se creyó indestructible. Y mientras tanto, la montaña guarda sus secretos, esperando que alguien tenga el valor o la locura de desenterrarlos. La guarida del lobo. El cuartel general secreto de Hitler. Si creías que esconderse era solo para villanos de telenovela, la guarida del lobo te demostrará que Hitler se tomó el asunto muy en serio. Ubicado en los espesos bosques de Polonia, este complejo fue el primer cuartel general militar del Führer en el frente oriental, y vaya que fue algo más que un simple búnker. Estamos hablando de una fortaleza digna de un personaje que desconfiaba hasta de su sombra, construida para sobrevivir a cualquier intento de asesinato o ataque enemigo. El lugar no era cualquier casita de campo con seguridad, sino un entramado de más de 80 edificios, rodeados por 50 búnkeres, trampas explosivas, nidos de francotiradores y kilómetros de alambre de púas. Si esto fuera un videojuego, sería el nivel infierno en la tierra. Cada rincón estaba pensado para que cualquiera que quisiera acercarse saliera con menos miembros de los que entró. Pero no solo la brutalidad marcaba este lugar. El laberinto de túneles subterráneos, perfectamente camuflados, revelaba la obsesión de Hitler con la seguridad y la fuga. Sí, porque este paranoico empedernido diseñó rutas de escape que, si el enemigo lograba infiltrarse, podían volar por los aires el complejo entero. Eso de morir matando era literal. Quizás el evento más célebre que le dio fama a la guarida del lobo fue el fallido atentado del 20 de julio de 1944, cuando el coronel Klaus von Stauffenberg intentó volar al Führer con una bomba de maletín. La explosión sí causó daños y dejó a Hitler herido, pero milagrosamente el dictador sobrevivió para seguir sembrando terror. Este suceso disparó aún más las medidas de seguridad y la locura defensiva que definió el lugar. Con la guerra ya perdida y las tropas soviéticas pisando fuerte, los alemanes hicieron lo que cualquier régimen en retirada haría. Dinamitaron la guarida del lobo. Intentaron dejar el lugar tan destruido que ni un ratón pudiera pasear por allí. Hoy, solo quedan enormes fragmentos de hormigón y búnkeres derrumbados, testigos mudos de la paranoia que dominó a Hitler hasta el último minuto. Visitar estas ruinas es como entrar en un museo de la desesperación y la megalomanía. A cada paso, uno siente el peso de la historia oscura, las conspiraciones, las traiciones y la obsesión enfermiza de un líder que creía poder controlar el destino del mundo desde su guarida. La guarida del lobo es mucho más que un complejo militar. Es un símbolo de cómo la paranoia puede construir fortalezas, no para proteger a la humanidad, sino para atrapar a un tirano en su propia jaula de miedo. Las Torres Flak, colosos de hormigón y paranoia nazi. Imagina que en plena Segunda Guerra Mundial decides construir búnkeres que parecen castillos medievales, pero con cañones antiaéreos y radares. Eso fueron las Torres Flak, esas monstruosas estructuras de hormigón armado que se alzaron en Berlín, Hamburgo y Viena para defender a la población civil y las riquezas nazis de los bombardeos aliados. Con hasta 70 metros de altura, estas torres no eran cualquier refugio antiaéreo, eran fortalezas apocalípticas hechas para resistir el ataque más feroz. Su diseño incluía no solo baterías antiaéreas con cañones de hasta 12 centímetros de calibre, sino también gruesas paredes que podían aguantar las explosiones más brutales. Como si un castillo medieval se hubiese modernizado con armas de fuego y cemento armado, las Torres Flak eran una mezcla de brutalidad arquitectónica y miedo palpable. Pero la paranoia nazi iba más allá de la defensa aérea. Dentro de estas torres se almacenaban documentos secretos, obras de arte saqueadas y municiones, convirtiéndolas en bóvedas de un tesoro macabro, mientras la ciudad ardía a su alrededor. No es raro que estas torres fueran vistas como símbolos de un régimen que se aferraba a su poder en medio del caos, construyendo fortalezas para proteger tanto a los civiles como sus codicias. A pesar de su imponente presencia y la ingeniería avanzada, las Torres Flak no lograron evitar que Berlín terminara en ruinas. Las bombas aliadas, la artillería soviética y la caída del régimen demostraron que ni las torres ni su armamento podían frenar el inevitable colapso. Hoy, muchas de estas estructuras permanecen como ruinas, recordatorios monumentales de la desesperación y el derroche nazi en sus últimos años. Lo más irónico es que mientras se gastaban millones en estas monstruosas fortificaciones, la gente común apenas tenía refugio seguro,
y la guerra se cobraba millones de vidas a pesar de estos colosos de concreto. Las torres Flak, más que una defensa, fueron un símbolo de la desmesura y la locura de un régimen al borde del abismo. Mina de sal de Altaussee, el tesoro cultural escondido y casi perdido. Cuando las bombas caían sobre Europa y las ciudades ardían en llamas, mientras millones sufrían, los jerarcas nazis tenían otra preocupación: salvar sus tesoros robados. Porque si algo sabía el Tercer Reich era cómo apoderarse del arte y las riquezas culturales de todo un continente, y ocultarlas bien para que nadie se las quitara. La mina de sal de Altaussee, en Austria, fue el refugio de lujo para miles de obras de arte y objetos invaluables, un siniestro Hotel 5 estrellas, bajo tierra para el saqueo cultural. Los nazis, temerosos de perder lo que habían robado con tanta eficacia, trasladaron a esta mina decenas de miles de piezas, pinturas, esculturas, manuscritos y hasta muebles de palacios. En sus húmedos y oscuros corredores se escondían joyas como el Políptico de Gante, obras de Miguel Ángel, Rembrandt y cientos más, esperando a que la guerra terminara, o al menos para evitar que cayeran en manos aliadas, o, peor aún, en manos del pueblo. Pero claro, guardar arte en una mina no era solo cuestión de apilarlo y listo. Los trabajos forzados y las órdenes SS obligaron a los prisioneros a construir enormes cajas de madera, levantar muros de protección y enrollar lonas impermeables para evitar que la humedad y el frío destruyeran estas piezas de incalculable valor. Un detalle que contrasta brutalmente con la miserable existencia de esos trabajadores esclavos, obligados a proteger los tesoros de quienes les oprimían. Al acercarse la derrota nazi, el plan era claro y aterrador: destruir todo lo escondido para que nada quedara para los vencedores. Pero, en un acto de valentía que parece sacado de una película, los mineros locales se organizaron en secreto para sabotear la destrucción, usando explosivos falsos y desviando bombas para salvar lo que podían. Sin esos héroes anónimos, muchas obras de arte hoy serían solo polvo bajo tierra. Cuando los aliados finalmente llegaron y tomaron la mina, lo que encontraron fue una mezcla de maravilla y horror. Obras intactas, escondidas en condiciones extremas, con la evidencia palpable del robo masivo y sistemático. Esta mina no solo salvó la cultura europea, sino que también expuso la profundidad del saqueo nazi y su desprecio por la humanidad. Por años, los Monuments Men, un grupo especial aliado dedicado a recuperar arte robado, trabajaron contrarreloj para catalogar, proteger y devolver estas piezas a sus legítimos dueños, aunque muchas familias ya no existían. Altaussee se convirtió en un símbolo de resistencia cultural y esperanza en medio del desastre. La Cámara de Ámbar, el tesoro perdido y su maldición. Entre todos los tesoros que la Alemania nazi robó durante la Segunda Guerra Mundial, pocos se comparan con la infame Cámara de Ámbar, una maravilla artística que fue apodada la octava maravilla del mundo. Pero, como suele pasar en las historias más intrigantes, esta joya desapareció sin dejar rastro, y desde entonces su misterio no ha hecho más que crecer, rodeado de rumores, conspiraciones y, por qué no decirlo, una maldición casi cinematográfica. La Cámara de Ámbar no era una simple colección, era una habitación entera revestida con paneles de ámbar puro, un lujo inimaginable que incluía además espejos dorados, esculturas de oro y piedras preciosas. Construida en Berlín a principios del siglo XVIII y luego obsequiada al zar Pedro el Grande, esta obra maestra se instaló en el Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo, donde brilló durante 2 siglos como símbolo de opulencia. Pero la oscuridad se cernió sobre ella cuando las tropas nazis invadieron la Unión Soviética. Durante la ocupación, esta fabulosa habitación fue desmantelada pieza por pieza y trasladada al castillo de Königsberg, en Prusia Oriental, un lugar que pocos recuerdan sin un escalofrío. Allí fue vista por última vez y justo después desapareció, como si alguien la hubiera hecho evaporar. Desde ese momento, la Cámara de Ámbar se convirtió en el santo grial de los buscadores de tesoros, pero no uno cualquiera. Su búsqueda está plagada de historias de muertes misteriosas, desapariciones y accidentes inexplicables, alimentando la idea de una maldición implacable. Algunos creen que fue escondida en búnkeres secretos, protegida por trampas mortales. Otros piensan que fue cargada en el Wilhelm Gustloff, un barco que se hundió en el mar Báltico en circunstancias aún oscuras. A pesar de décadas de exploraciones, excavaciones y teorías, ningún rastro concluyente ha salido a la luz. Fragmentos dispersos se han encontrado en museos y colecciones privadas, pero la cámara completa nunca apareció. La especulación incluso alcanzó la cultura popular, donde la cámara se mezcla con leyendas de armas secretas y superarmas nazis. Sin embargo, más allá del misterio y la fascinación, la historia de la Cámara de Ámbar es un oscuro recordatorio del saqueo cultural y la destrucción que dejó la guerra,
un tesoro de incalculable valor artístico y simbólico que desapareció en el torbellino del conflicto y nunca regresó. Higgerlock y el reactor nuclear que podría haber cambiado la historia. Mientras la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin y el mundo veía a Alemania derrumbarse bajo la presión implacable de los aliados, un grupo reducido de científicos nazis trabajaba febrilmente en un proyecto que, de haber tenido éxito, podría haber cambiado el curso de la historia para siempre. La construcción de un reactor nuclear en Higgerlock. Este pequeño pueblo en el suroeste de Alemania fue elegido para albergar un laboratorio secreto instalado en una bodega convertida en un laboratorio subterráneo. Allí, bajo la vigilancia estricta de las SS y rodeados de una atmósfera casi apocalíptica, un equipo liderado por Werner Heisenberg, uno de los físicos más importantes del régimen, intentaba desatar la energía atómica con fines militares. La idea no era menor. Si lograban crear una reacción en cadena autosostenida, tendrían el arma definitiva, la bomba nuclear, que podría revertir una guerra ya perdida. Pero la realidad fue mucho menos gloriosa que la que Hollywood ha imaginado. Los recursos eran escasos. Los suministros como el agua pesada proveniente de Noruega, fundamental para moderar la reacción nuclear, eran sistemáticamente saboteados por la resistencia aliada. Además, los constantes bombardeos limitaban la producción y el avance tecnológico. Los científicos, atrapados entre la presión de sus superiores y la desesperación de un régimen moribundo, avanzaban a trompicones. En 1945, cuando las fuerzas norteamericanas lanzaron la Operación Alsos, una misión específicamente diseñada para localizar y asegurar cualquier investigación nuclear alemana, encontraron el laboratorio intacto, pero lejos de estar terminado. El reactor estaba casi completo, con cubos de uranio suspendidos en varillas, listos para iniciar la reacción, pero el reloj de la guerra ya había corrido en su contra. El descubrimiento causó escalofríos entre los aliados, que apenas podían creer lo cerca que habían estado los nazis de desbloquear la energía nuclear. Rápidamente, desmontaron el reactor y se llevaron todo el material para análisis en Estados Unidos, asegurándose de que el sueño nuclear nazi no se convirtiera en una pesadilla mundial. Hoy, el sitio de Higgerlock es un museo, un recordatorio inquietante de lo que pudo haber sido y nunca fue. Es una reliquia silenciosa de un proyecto que combinaba la genialidad científica con la locura y crueldad del régimen nazi. Un ¿qué hubiera pasado si? Que todavía pone la piel de gallina. El oro de Merkers, el tesoro nazi enterrado bajo tierra. En abril de 1945, cuando las tropas aliadas ya pisaban fuerte el territorio alemán, un descubrimiento sacudió no solo la historia militar, sino la de la codicia humana: la mina de sal de Merkers. Lo que parecía una simple excavación minera escondía uno de los tesoros más impresionantes y escalofriantes jamás encontrados en la Segunda Guerra Mundial. Los altos mandos nazis, con la derrota a la vuelta de la esquina, decidieron proteger y esconder todo lo que habían robado durante años de las víctimas de su despiadado régimen. Y no hablamos solo de oro. Lingotes, monedas, obras de arte, documentos valiosos y hasta reservas en divisas extranjeras, todo meticulosamente apilado en sacos y cajas, almacenado en los túneles profundos de esta mina de sal. Los soldados estadounidenses, al bajar kilómetros bajo tierra, quedaron pasmados ante la extensión del botín. Desde lingotes brillantes que parecían brotar de las paredes, hasta cofres llenos de monedas de plata y oro, pasando por cuadros, en esculturas y objetos personales arrancados de las manos de quienes jamás volverían a reclamarlos. Este tesoro no solo representaba la riqueza, sino el sufrimiento, la muerte y la desesperación acumulada de millones. El hallazgo fue tanto un golpe a la codicia nazi como una prueba tangible de la magnitud del saqueo sistemático que financió y sostuvo al régimen. Las imágenes de esos túneles repletos de bolsas de arpillera llenas de oro se volvieron icónicas, mostrando un contraste brutal entre la opulencia acumulada y la barbarie cometida. Más allá del impacto visual, la mina de Merkers fue clave para las investigaciones posteriores. El tesoro sirvió como evidencia en los juicios de Nuremberg y ayudó a rastrear los caminos del saqueo. Además, inició una carrera contra el tiempo para recuperar y devolver a sus legítimos dueños, o al menos a sus herederos, aquello que nunca debió haber sido arrebatado. Este episodio de la historia es un recordatorio terrible de cómo el poder y la avaricia pueden enredarse en una red de destrucción humana, y de cómo la sombra del nazismo no se limita solo a los campos de batalla, sino también a túneles oscuros y minas llenas de oro. Si te interesa seguir descubriendo más secretos escalofriantes de la Segunda Guerra Mundial y la historia oculta detrás de estos hallazgos, suscríbete a Leyendas Blindadas y activa la campana para no perderte ningún episodio. El hundimiento del 84. El submarino que contaminó un mar entero. En febrero de 1945,
Mientras Europa se desangraba en las últimas etapas de la guerra, un submarino alemán llamado U-80-I-4 emprendió una misión secreta que terminaría dejando un legado tóxico mucho después de que los cañones se silenciaran. Su tarea: transportar componentes estratégicos, entre ellos mercurio líquido, hacia Japón para reforzar la alianza nazi-japonesa. Una carga que, dicho sea de paso, no era precisamente un regalo ecológico. Pero como en toda buena historia bélica, nada salió según lo planeado. El submarino fue interceptado por un submarino británico, el HMS Venturer, frente a las costas de Noruega. Lo que siguió fue un duelo submarino único en la historia. Una batalla lenta, silenciosa y tensa, casi sacada de una película de espías, donde cada torpedo lanzado era una apuesta a la muerte. El U-84 logró esquivar 3 torpedos, pero el cuarto fue fatal. Cuando el U-84 se hundió, arrastró consigo a 73 tripulantes, y lo que es peor, su carga letal de mercurio. Este metal pesado, líquido y venenoso comenzó a filtrarse en el mar, liberando toxinas que contaminaron aproximadamente 30.000 metros cuadrados de agua, afectando la flora, la fauna y, por supuesto, dejando un regalo envenenado para las generaciones futuras. Lo que hizo esta catástrofe aún más grave fue que el submarino contenía minas y torpedos activos, lo que impedía cualquier intento seguro de recuperación. Los noruegos, conscientes del peligro, idearon un plan titánico: cubrir los restos con 100.000 toneladas de arena y roca para contener la fuga tóxica. Este proyecto duró más de una década y costó unos 200 millones de euros. Una solución bastante costosa para algo que, en teoría, no debería haber ocurrido si no se hubieran empeñado en transportar mercurio por el Atlántico en plena guerra. El hundimiento del U-84 es una amarga lección de cómo la locura y la desesperación bélica pueden dejar secuelas ambientales que perduran más allá del fin del conflicto. Mientras el mundo luchaba por reconstruirse, debajo del mar yacía un recordatorio silencioso del costo oculto de la guerra. Un naufragio contaminante que hoy sigue siendo vigilado con celo, así que la próxima vez que pienses en la Segunda Guerra Mundial, recuerda que no solo hubo batallas épicas y héroes, sino también submarinos hundidos que transformaron el fondo del mar en una peligrosa tumba química. El tren fantasma del oro nazi, mito o realidad oculta. Cuando hablamos de tesoros nazis desaparecidos, pocas historias son tan intrigantes y alucinantes como la leyenda del tren fantasma, cargado con oro, obras de arte y objetos de valor incalculable. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derrota era inevitable y la desesperación se apoderaba de los altos mandos del Tercer Reich, se dice que ordenaron transportar un tren blindado lleno hasta el tope con botín saqueado desde toda Europa, intentando esconderlo de los aliados y asegurarse que ni un solo lingote caería en manos enemigas. Su destino: un recorrido secreto desde Breslavia por territorio polaco hasta Alemania. Pero aquí viene la parte buena: el tren desapareció. Sí, como si la historia misma hubiera decidido jugarles una broma macabra. Al pasar por la estación de Freiburg en Silesia, el convoy simplemente se esfumó, sin dejar rastro ni explicación lógica. No hay registros oficiales concluyentes, ni testimonios fiables que puedan confirmar el paradero real de este tren blindado. Algunos sostienen que fue desviado a túneles secretos o que fue hundido en alguna ruta clandestina, mientras otros directamente creen que nunca existió y que todo es producto de rumores y leyendas urbanas de posguerra. La idea de un tren repleto de lingotes y obras maestras desapareciendo en el aire es algo que haría sonreír a cualquier guionista de ciencia ficción. Sin embargo, el mito persiste porque encaja con la siniestra lógica nazi: esconder sus últimos secretos a toda costa, incluso sacrificando la cordura y el sentido común. Durante décadas, exploradores y buscadores de tesoros se han lanzado a la caza frenética por los túneles de Baja Silesia, donde algunos aseguran que existen vías ferroviarias ocultas que podrían ser el hogar del misterioso convoy. En el año 2015, 2 empresarios mineros afirmaron haber hallado pruebas de estas vías enterradas, provocando un aluvión de investigadores, curiosos y cazadores de leyendas dispuestos a descubrir la verdad. Sin embargo, a pesar del esfuerzo y el ruido mediático, los resultados fueron nulos: ni tren, ni oro, ni nada que valga la pena mostrar. Lo que sí logró esta leyenda fue darle un impulso turístico inesperado a la región, transformando el misterio en un producto comercial, con visitas guiadas y relatos épicos sobre el tren que nunca llegó. En ese sentido, la historia cumple su papel de mantener vivo el interés, aunque con la triste certeza de que tal vez el tesoro nunca estuvo allí, o ya fue saqueado, destruido o vendido en secreto hace mucho tiempo. Al final, el tren fantasma es un símbolo de la desesperación nazi y de cómo, incluso en la derrota,
Intentaron llevarse todo lo posible, aunque fuera al infierno. Una leyenda que nos recuerda que la historia, por más documentada que esté, siempre tiene sus secretos ocultos. Die Glocke, la campana nazi y su misterio radioactivo. Entre todos los mitos y leyendas que rodean al Tercer Reich, pocos son tan extraños, oscuros y fascinantes como el de Die Glocke, o la campana nazi. No es el título de una película de terror de bajo presupuesto, sino un supuesto proyecto ultrasecreto de las SS que ha alimentado teorías conspirativas, relatos de ciencia ficción y hasta sospechas de tecnología prohibida. Imagina una campana metálica gigante, hecha de un material duro y pesado, con un diámetro de casi 3 metros y una altura que rondaba los 4, capaz de hacer temblar las leyes de la física. Sí, suena a locura, pero eso es exactamente lo que cuenta la leyenda. Este artefacto misterioso supuestamente contenía 2 cilindros contrarrotativos llenos de un líquido metálico de color violeta llamado Serum 525. Ni siquiera los científicos modernos han logrado comprobar la existencia real de esta sustancia, pero en el imaginario popular se volvió la pieza clave de un experimento con propiedades radioactivas y efectos biológicos devastadores. Al activar la campana, se habría generado un campo de influencia de hasta 200 metros, en cuyo interior la sangre de los animales se gelificaba, las plantas se descomponían y los tejidos celulares sufrían mutaciones irreversibles. Por supuesto, según las historias, 5 de los 7 científicos originales murieron debido a estos experimentos, lo que no sorprende si la campana fuera tan tóxica como dicen. Los relatos apuntan a que Die Glocke fue probado en estructuras secretas en las proximidades de las minas subterráneas del proyecto Riese en Polonia, el mismo complejo de túneles que tantos misterios ha dejado a lo largo de los años. Algunos dicen que incluso sirvió como plataforma para investigar propulsión antigravitatoria, un tipo de tecnología que hoy suena más a Star Trek que a un laboratorio nazi. Otros rumores la sitúan en una instalación oculta cerca de la frontera checa, custodiada por las SS con un celo casi religioso. Eso sí, la academia y la mayoría de historiadores serios se mantienen escépticos, y con razón. Los documentos oficiales sobre la campana son escasos, dispersos o directamente inexistentes, y no hay planos confirmados ni pruebas sólidas que respalden la existencia de Die Glocke. Más parece una fábula construida con pedazos de experimentos reales, exageraciones y las teorías conspirativas que tanto gustan a la cultura popular. Pero, ¿no es acaso la posibilidad de que este tipo de locuras fueran reales lo que nos mantiene intrigados? Además, las teorías sobre Die Glocke se mezclan con creencias de ovnis, armas secretas y poderes ocultos que habrían hecho temblar el mundo si no fuera porque, como todo lo nazi, terminó enterrado bajo toneladas de hormigón y silencio. Un misterio tan peligroso como fascinante, con ese halo de ¿qué pudo haber sido?, que sigue alimentando debates y documentales oscuros. El Horten Ho 229, el primer avión invisible que nunca voló en combate. Si hablamos de adelantados a su tiempo, el Horten Ho 229 merece un lugar especial, aunque no sea precisamente por su fama en el campo de batalla. Este avión, diseñado por los hermanos Horten, no era cualquier cacharro rancio de la Luftwaffe, sino lo que hoy llamaríamos un avión furtivo, con toda la intención de volar bajo el radar, literalmente. Su diseño radical de ala volante y su propulsión a chorro lo convirtieron en una nave que, para la época, parecía salida directamente de una película de ciencia ficción. No es para menos. El O-229 tenía la forma y la tecnología que décadas después inspirarían a los bombarderos stealth modernos, como el famoso B-2 Spirit de Estados Unidos. Con sus casi 7 metros de largo y una envergadura cercana a los 17 metros, el O-229 combinaba madera contrachapada y aleaciones metálicas para minimizar el peso y la detección radar, como un ninja aéreo antes de que existieran los ninjas voladores. Su motor turbojet le permitía rozar velocidades cercanas a los 1000 km por hora, algo impresionante para la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de los aviones parecían más bien jaulas voladoras de lata oxidada. El diseño del O-229 buscaba reducir la sección transversal del radar, es decir, hacerse casi invisible para los sistemas de detección aliados. Si lo pensamos, fue como el vecino que nunca saludaba, y que aparecía y desaparecía sin dejar rastro, pero con 2 motores a reacción. Las pruebas de vuelo que se realizaron mostraron un rendimiento impresionante y una aerodinámica muy avanzada, pero también dejaron claro que la tecnología aún estaba en pañales para llevar esta maravilla a una producción masiva y combativa. Claro que, para desgracia de la Luftwaffe, el O-229 nunca llegó a ver acción en combate real.
El régimen nazi cayó antes de que el avión pudiera despegar en condiciones de guerra, dejándolo relegado a prototipo y curiosidad tecnológica. Tras la derrota, el prototipo fue capturado por los aliados durante la Operación Paperclip, una especie de saqueo legal donde Estados Unidos y otros países se apropiaron de la tecnología y cerebros nazis para impulsar sus propios programas militares y científicos en plena Guerra Fría. Así, el legado del O-229 quedó encajonado en museos y laboratorios, mientras que sus ideas volaban más alto en manos de sus nuevos dueños. Hoy, el Orten O-229 es un símbolo de lo que podría haber sido un cambio radical en la aviación militar y una prueba irrefutable de que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, la tecnología avanza con una mezcla de genialidad y locura. Peenemünde, la fábrica de misiles que asustó al mundo. Imagina un lugar donde la ciencia y la locura se dieron la mano para crear armas capaces de cambiar el rostro de la guerra para siempre. Ese lugar es Peenemünde, una instalación secreta en la costa báltica de Alemania que durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el laboratorio macabro donde los nazis desarrollaron sus famosos misiles V-1 y V-2. Sí, esos cohetes que aterrorizaban a Londres y otras ciudades aliadas con el inconfundible zumbido del V-1 y la destrucción total del V-2. No era cualquier taller de hobby, sino una fábrica futurista, aterradora y profundamente eficiente, dedicada a construir la venganza del Reich. Dirigida por el carismático pero polémico ingeniero Werner von Braun, Peenemünde fue el epicentro de la tecnología misilística nazi. Mientras el resto del mundo todavía se peleaba con cañones y tanques, los científicos de esta base costera estaban apostando todo a la propulsión a chorro y a un sistema de guía que, si hubiera funcionado a la perfección, habría hecho del Reich un auténtico titán bélico. Sin embargo, como en toda historia nazi, el éxito estaba teñido de sufrimiento. Miles de prisioneros trabajaban bajo condiciones inhumanas, con jornadas eternas y sin más recompensa que la mera supervivencia. El V-1, también llamado bomba volante o Doodlebug, fue un precursor de los drones modernos, un pequeño avión no tripulado que llegaba zumbando para explotar sobre su objetivo. Su diseño, sencillo pero efectivo, generó pánico masivo en las ciudades británicas, aunque su precisión dejaba mucho que desear, un poco como si el vecino quejarón intentara tirar una piedra y solo acertara al buzón. Por otro lado, el V-2 fue el primer misil balístico de largo alcance del mundo. Un monstruo de alta tecnología capaz de cruzar cientos de kilómetros y explotar con una fuerza devastadora. En la era de la Guerra Clásica, estos misiles representaban el salto a una era de destrucción a distancia sin precedentes. Claro que, para desgracia de sus creadores, ambos sistemas llegaron tarde y en cantidades limitadas, justo cuando los aliados comenzaban a derribar las puertas del Reich. Los continuos bombardeos aliados sobre Peenemünde buscaron paralizar esta fábrica infernal, y lo lograron en buena medida, retrasando la producción y dispersando la tecnología a otros lugares. Sin embargo, el legado de Peenemünde no terminó con la guerra. Tras la derrota nazi, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética pusieron sus ojos en este proyecto, capturando tecnología y expertos para impulsar sus propios programas espaciales y militares. Peenemünde representa un ejemplo aterrador de cómo la innovación tecnológica puede ser utilizada para sembrar terror y destrucción. Es el lugar donde la ingeniería y el fanatismo se unieron para crear armas que, aunque no cambiaron el resultado de la guerra, marcaron el comienzo de una nueva era en la guerra moderna. Las Islas del Canal. Las fortificaciones nazis en territorio británico. Cuando hablamos de territorios británicos bajo control nazi, la imagen casi siempre nos lleva a la Francia ocupada, pero pocos recuerdan que las Islas del Canal, justo en la puerta del Reino Unido, fueron la única parte británica que cayó en manos alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. No era cualquier joyita. Guernsey, Jersey, Alderney y varios islotes más se convirtieron en fortalezas inexpugnables para los nazis, un verdadero dolor de cabeza para los aliados y una muestra del fanatismo con que Hitler buscaba controlar cada centímetro posible. Hitler ordenó la construcción de un sistema defensivo monumental en estas islas, lo que los locales más bien llamarían el decorado apocalíptico de hormigón armado. Imagina búnkeres que parecían sacados de una película de ciencia ficción oscura, torres antiaéreas que se elevaban como monstruos de cemento y una red compleja de túneles subterráneos que convertían esas islas en fortalezas casi indestructibles. Y no hablamos de un par de casetas. Miles de soldados nazis, junto con trabajadores forzados y prisioneros, trabajaban a destajo para construir estas obras que, en tamaño y brutalidad, competían con cualquier fortaleza medieval. Al principio, los alemanes intentaron no romper la relación con la población local, reclutando mano de obra voluntaria para las construcciones. Pero a medida que la guerra avanzaba,
la cosa se puso fea. Los campos de trabajo forzado se extendieron, y miles de prisioneros, muchos de ellos judíos y soviéticos capturados, sufrieron la crudeza de la esclavitud moderna, cavando túneles y fortificando posiciones bajo condiciones inhumanas. El paisaje pintoresco y apacible de las islas se transformó en un laberinto de miedo, muerte y cemento armado. Estas fortificaciones no eran solo para presumir. Equipadas con cañones pesados, radares sofisticados y puestos de vigilancia, estaban diseñadas para detener una invasión aliada a toda costa. De hecho, estas islas fueron un punto estratégico clave, casi un recordatorio pétreo de que Hitler no tenía la menor intención de rendirse sin convertir hasta la última piedra en un campo de batalla. El asedio aliado a las islas del Canal fue más bien un cerco que una invasión directa, debido a lo bien fortificadas que estaban. Aisladas y cortadas de suministros a medida que la guerra se inclinaba en contra del Reich, los nazis resistieron hasta el final, incluso después de la caída de Francia y la liberación de gran parte del continente europeo. Fue una batalla de desgaste, de escasez y de fortaleza psicológica. Cuando las tropas aliadas finalmente tomaron las islas en mayo de 1945, días después de la rendición alemana, se encontraron con complejos subterráneos intactos, búnkeres y depósitos llenos de munición, testigos silenciosos de un fanatismo que no había querido ceder ni un centímetro. Hoy, muchas de estas estructuras siguen en pie, conservadas como museos o ruinas que hablan de un pasado oscuro donde el terror y la ingeniería militar se unieron en un esfuerzo por defender un territorio perdido. Las Islas del Canal son un recordatorio de que la Segunda Guerra Mundial no solo se libró en los grandes campos de batalla, sino también en estos recodos estratégicos, donde la locura nazi construyó fortalezas de concreto para una derrota inevitable. Las bóvedas de Frankfurt, joyas robadas y secretos bajo tierra. Si pensabas que los nazis solo se dedicaron a destruir, piénsalo dos veces. También fueron unos expertos ladrones, pero no simples ladrones de barrio, sino saqueadores con sofisticados escondites, especialmente en ciudades clave como Frankfurt. Cuando los aliados liberaron esta ciudad, lo que encontraron fue una red de bóvedas subterráneas llenas hasta el tope con tesoros robados a millones de personas. Desde joyas y obras de arte hasta objetos personales arrancados de las vidas de quienes sufrieron bajo el yugo nazi. Estas bóvedas no eran un simple depósito improvisado, estaban diseñadas para ocultar lo incalculable. En su afán de proteger sus botines del avance aliado, los nazis habían escondido en sótanos y túneles bajo instituciones financieras, fábricas abandonadas y edificios gubernamentales, colecciones de objetos que iban desde anillos de bodas hasta dentaduras de oro. Sí, así de macabro es imaginar el horror humano tras estos objetos aparentemente insignificantes. Cada pieza una historia de sufrimiento y pérdida. El saqueo sistemático fue tan meticuloso que hasta los dientes de oro de las víctimas se encontraron apilados en depósitos especiales. No era un robo cualquiera, sino una operación organizada que financiaba parte del esfuerzo bélico de Hitler y enriquecía a funcionarios y líderes nazis. En pocas palabras, el lujo de unos pocos estaba construido sobre la tragedia de millones. Una de las escenas más surrealistas fue cuando los soldados aliados descubrieron una piscina. Sí, una piscina, pero no para nadar, sino llena de anillos de boda, pequeños objetos personales y joyas que representaban vidas arrancadas de golpe. La ironía de que algo tan simbólico de amor y unión terminara en una piscina abandonada subraya la fría brutalidad con la que el régimen operaba. Tras la liberación, comenzó una tarea titánica para intentar devolver estos objetos a sus legítimos dueños, o al menos a sus descendientes. Pero el problema es que muchos registros fueron destruidos o falsificados, y en demasiados casos no había nadie a quien devolver los bienes. Familias enteras desaparecieron en el Holocausto. Así, muchos de estos tesoros acabaron en manos de organizaciones dedicadas a preservar la memoria y proteger el patrimonio cultural robado, o tristemente, perdidos en el limbo de la historia. Este capítulo oscuro de Frankfurt revela cómo la maquinaria nazi no solo destruyó vidas, sino que trató de borrar identidades y apropiarse del patrimonio cultural y personal de sus víctimas. Las bóvedas bajo tierra se convirtieron en un mausoleo de la codicia y el odio, un recordatorio tangible de que el saqueo fue parte integral de la estrategia nazi. Hoy, Frankfurt recuerda este pasado no solo con dolor, sino también con la responsabilidad de preservar y honrar la memoria de quienes sufrieron. Cada joya recuperada, cada obra restaurada, es una pequeña victoria contra el olvido y el horror que intentaron imponer. El Nido del Águila, la mansión fortaleza en los Alpes de Hitler. El Nido del Águila, o Kelsteinhaus para los más formales, no es la típica casa de retiro que uno podría imaginar para un dictador obsesionado con el control y la paranoia.
Construida como un regalo para el cumpleaños número 50 de Adolf Hitler, esta mansión en lo alto de los Alpes bávaros es el epítome del lujo envuelto en una cápsula de fortaleza inexpugnable. Imagina un palacio de montaña que combina la comodidad de un hotel 5 estrellas con la seguridad de un búnker nuclear, y ahí tienes el Nido del Águila. Ubicada en la cima de una montaña que se eleva más de 1800 metros sobre el nivel del mar, esta residencia tenía un acceso digno de película de espías. Una carretera serpenteante hasta un túnel tallado en la roca y que desemboca en un ascensor de bronce pulido con acabados en cuero y espejos venecianos. No es el típico camino a la casa del vecino para pedir azúcar. Esto era un desfile de seguridad y ostentación. Aunque a menudo se le presenta como un refugio para que Hitler se relajara y meditara, la realidad era que el Nido del Águila también servía como un lugar para reuniones estratégicas con sus más cercanos colaboradores. Aquí, en este nido alpino, se planeaban campañas y decisiones que afectarían el destino de Europa, todo bajo la sombra de los Alpes y con una vista panorámica que cubría kilómetros de territorio. Pero no te dejes engañar por las imágenes turísticas y la belleza del paisaje. La fortaleza no solo era para el descanso. A su alrededor se construyeron complejos de villas y búnkeres, redes de túneles y puestos militares que protegían la residencia, porque, claro, el buen Führer no confiaba ni en su sombra, menos aún con la guerra desmoronándose a su alrededor. Durante los últimos días del conflicto, cuando la caída del Tercer Reich parecía inevitable, el Nido del Águila perdió algo de su brillo. Las tropas aliadas avanzaban, y a pesar de su imponente arquitectura, la fortaleza fue tomada sin grandes enfrentamientos. La operación resultó casi una visita turística para las fuerzas estadounidenses que encontraron documentos, propaganda y hasta algunos bienes saqueados dentro de sus lujosas paredes. Después de la guerra, la mansión fue utilizada por el ejército estadounidense como oficinas y punto de observación, pero poco a poco volvió a caer en el olvido hasta convertirse en lo que hoy es un atractivo turístico con un ascensor histórico que sigue subiendo visitantes hasta la cima, ofreciéndoles no solo vistas impresionantes, sino también una lección tangible sobre el poder, la paranoia y la decadencia de uno de los regímenes más oscuros de la historia. El Nido del Águila sigue siendo un símbolo inquietante de cómo el lujo y la brutalidad pueden convivir en un mismo lugar, recordándonos que incluso los más poderosos pueden terminar aislados, mirando un paisaje hermoso mientras su mundo se desmorona. Las montañas Harz, la producción subterránea que nunca debió existir. Si alguna vez pensaste que las fábricas industriales solo estaban llenas de humo y ruido, espera a conocer las fábricas subterráneas de las montañas Harz. Aquí, bajo la superficie de estas frondosas montañas alemanas, los nazis montaron un infierno oculto, complejos de producción de armamento diseñados para escapar a los bombardeos aliados y para hacer la vida de los trabajadores forzados un verdadero calvario. Con el avance implacable de los aliados y la creciente vulnerabilidad de las fábricas a los ataques aéreos, la cúpula nazi decidió que lo mejor era llevar la industria bélica a la clandestinidad literal. Así, comenzaron a cavar túneles y búnkeres en las entrañas de las Harz, transformando el macizo en una especie de ciudad subterránea, donde la fabricación de armas no tenía descanso, ni por el día ni por la noche. Los prisioneros de guerra, judíos y otros desafortunados que el régimen consideraba desechables, fueron esclavizados para excavar estos corredores oscuros, cavar cámaras inmensas y construir líneas ferroviarias para el transporte secreto de materiales. Las condiciones, por supuesto, eran inhumanas: comida escasa, enfermedades rampantes, jornadas interminables y nulas medidas de seguridad. Trabajar aquí era más parecido a una sentencia de muerte que a un empleo. A pesar de las penurias, el régimen estaba obsesionado con mantener el flujo de producción a toda costa. Nada importaba más que las armas, aunque eso implicara sacrificar a miles de seres humanos en el proceso. Las fosas comunes que se encontraron alrededor del área dan cuenta del precio humano que pagó esa maquinaria de guerra oculta. Además, en este complejo no solo se fabricaban armas pequeñas y piezas para tanques, sino que también se planeaba la producción de misiles V-1 y V-2, esos primeros cohetes de la venganza que aterrorizaron Europa. Werner von Braun, el cerebro detrás de estas maravillas tecnológicas, tenía aquí uno de sus principales laboratorios, aunque apenas algunos planos fueron encontrados. La llegada de las tropas estadounidenses a finales de la guerra reveló no solo maquinaria abandonada y talleres a medio montar, sino también la cruel realidad de las condiciones en que se trabajaba. Los soldados que avanzaban se encontraron con escenas dantescas y con la responsabilidad moral de documentar estos crímenes para que el mundo no olvidara. La historia de las montañas Harz es un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar un régimen desesperado. Enterrar su guerra bajo tierra, pero no su brutalidad ni su desprecio por la vida humana. Hoy, aunque parte del complejo ha sido sellado o demolido,
todavía quedan secciones accesibles, fungiendo como un lúgubre monumento a la locura y la crueldad nazi. Mittelberg y Mittelbau-Dora. Los túneles de la muerte nazi. Entramos en el oscuro capítulo de Mittelberg y Mittelbau-Dora, dos nombres que no solo evocan complejos subterráneos, sino también el horror convertido en industria. Mientras el Tercer Reich se desmoronaba y los bombardeos aliados se intensificaban, los nazis idearon un último recurso desesperado: trasladar su producción armamentística a sistemas de túneles subterráneos, escondidos y protegidos, pero construidos sobre la sangre y el sufrimiento de miles. Mittelberg, una vasta red de túneles en el centro de Alemania, fue un enigma hasta el final de la guerra. Estos corredores, excavados con la brutalidad típica del régimen, parecían una ciudad fantasma subterránea, pensada para albergar cuarteles generales y posiblemente centros de investigación para armas secretas. Su construcción fue tan ambiciosa como caótica, con miles de prisioneros esclavizados obligados a cavar en rocas durísimas, bajo condiciones que harían palidecer a cualquier fábrica infernal. Pese a la falta de documentación clara, la sofisticación de algunos sectores de Mittelberg sugiere que su función iba más allá de un simple escondite. Sistemas de ventilación avanzados, paredes blindadas contra bombas y accesos con escotillas herméticas dejaron claro que los nazis querían que esta fortaleza subterránea fuera a prueba de bombas y casi indestructible. Justo al lado, Mittelbau-Dora se presenta como la fábrica de cohetes más infame, donde se produjo el tristemente célebre misil EB-2. Aquí la vida humana valía menos que una tuerca, y el trabajo era una condena directa a la muerte. Las condiciones eran tan letales que se estima que entre 10.000 y 20.000 prisioneros murieron mientras fabricaban estas máquinas de destrucción, en turnos interminables, sin alimentación ni atención médica, expuestos a químicos tóxicos y a la maquinaria pesada sin protección alguna. Los barracones eran prisiones vivientes, y el aire estaba impregnado de polvo y venenos que debilitaban a cualquiera. La producción era frenética, impulsada por una paranoia desesperada de un régimen que, aunque a punto de caer, no estaba dispuesto a rendirse sin antes soltar su arsenal mortal. Cuando las tropas estadounidenses llegaron en 1945, encontraron un caos industrial bajo tierra, maquinaria abandonada, piezas de cohetes a medio montar y registros técnicos que daban cuenta de la magnitud del esfuerzo. Los horrores descubiertos no solo revelaron la brutalidad del sistema, sino que dejaron claro que estas fábricas subterráneas fueron uno de los epicentros más sangrientos del régimen. Ambos complejos son, hasta hoy, símbolos de la locura y el fanatismo nazi, donde la desesperación y el odio convirtieron la ingeniería en muerte. Son testimonios sombríos de un plan que, aunque sofisticado, estaba manchado por la sangre de miles de inocentes. Operación Bernhard. La falsificación masiva que casi derrumba la libra. Si creías que las tácticas nazis para ganar la guerra solo involucraban tanques y bombas, espera a conocer la Operación Bernhard, el intento más descarado de sabotaje financiero que probablemente nunca te enseñaron en la escuela. Olvida las batallas campales y los enfrentamientos directos. Aquí hablamos de una guerra invisible que se libró con máquinas de imprimir, tintas especiales y un ejército de prisioneros obligados a convertirse en falsificadores de billetes. Porque claro, ¿qué mejor forma de desestabilizar al enemigo que inundando su economía con billetes falsos y haciendo que su dinero valga menos que el papel en que está impreso? Lanzada en 1942, esta operación fue una idea tan brillante como absurda del alto mando nazi, diseñada para hundir la libra esterlina y, de paso, financiar la máquina de guerra alemana sin pasar por la molesta ruta del intercambio bancario convencional. Para esto, reclutaron a los mejores expertos en impresión, grabado y falsificación de moneda, muchos de ellos presos de campos de concentración que trabajaban bajo la amenaza constante de la muerte. La calidad de los billetes era tan alta que, en ocasiones, los propios británicos no se daban cuenta de que estaban recibiendo dinero falso, como si un ladrón hubiera encontrado la llave maestra de la economía inglesa. La operación se instaló en un campo especialmente adaptado, Sachsenhausen, donde los prisioneros trabajaban sin descanso, día y noche, creando millones y millones de libras falsas. Se dice que la cantidad total de dinero falsificado habría sido suficiente para provocar una inflación devastadora, derrumbando la confianza en la moneda británica y desestabilizando todo el sistema financiero. Imagina un ejército enemigo que, en lugar de avanzar con tanques, lanza una lluvia de billetes falsos sobre Londres. Suena a trama de película, pero era la realidad más macabra del Tercer Reich. Sin embargo, la operación tuvo sus complicaciones. A medida que la guerra se acercaba a su fin y los aliados invadían territorio alemán, los nazis intentaron destruir las pruebas y el equipo para que no cayeran en manos enemigas. Aún así, cuando las fuerzas aliadas liberaron Sachsenhausen,
encontraron enormes cantidades de billetes falsos, equipos de impresión y registros contables que mostraban al detalle esta loca empresa de sabotaje económico. Aunque la operación no logró derrumbar la libra ni cambiar el curso de la guerra, dejó un legado curioso y aterrador sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar el régimen nazi. No era solo una guerra de bombas y pólvora, sino también una guerra de números, tinta y papel. Si te interesa seguir descubriendo estos secretos que parecen sacados de una película, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora, prepárate para adentrarte en el último refugio de Hitler, el búnker de Berlín. El búnker de Hitler en Berlín. Último refugio de un régimen desmoronado. En la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, mientras las bombas caían sin piedad sobre Berlín y el ejército soviético se acercaba implacable, Adolf Hitler decidió que era momento de esconderse, literalmente bajo tierra. Así nació el búnker de Berlín, un refugio subterráneo que, más que un palacio o fortaleza, parecía una madriguera construida con desesperación para un régimen que se sabía condenado. Este no era el típico búnker con paredes de cartón y un par de latas de conservas. Hablamos de un complejo de hormigón armado, con más de 20 habitaciones y varias dependencias, diseñado para soportar bombardeos y, por supuesto, mantener vivo a quien creía que aún podía controlar el destino del mundo desde ahí abajo. Contrario a lo que Hollywood nos ha vendido, el búnker no era un lugar de lujo ni comodidad. La iluminación era escasa, el aire pesado y la atmósfera cargada de tensión y desespero. En vez de planes de conquista, dentro del búnker solo se escuchaban órdenes frenéticas, conspiraciones, rumores y el ruido distante de las bombas que destrozaban Berlín. A pesar de estar tan cerca del poder, quienes lo habitaban vivían en un limbo entre la locura y la resignación. Hitler y su círculo íntimo se refugiaron allí durante los últimos meses, usando ese espacio como centro de mando y lugar de reunión. Fue en ese lugar donde el dictador contrajo matrimonio con Eva Braun, en una ceremonia tan breve y surrealista como la caída del régimen que intentaban sostener. La pareja se suicidó horas después, mientras el mundo exterior se desmoronaba y los soldados soviéticos pisaban las calles que se volvían escombros. La destrucción intencionada no se limitó solo a la ciudad. Antes de retirarse, las tropas nazis intentaron borrar cualquier rastro de sus planes y documentos dentro del búnker, quemando archivos y objetos personales. Cuando las fuerzas soviéticas finalmente irrumpieron, encontraron solo restos humeantes y corredores vacíos, testigos mudos de la caída del Tercer Reich. Hoy, bajo modernas construcciones y áreas residenciales de Berlín, permanecen los vestigios del búnker, apenas señalados por una discreta placa. A pesar de la importancia histórica y macabra del lugar, sigue siendo en gran medida inaccesible al público, como si el suelo quisiera esconder para siempre los secretos de aquellos que pensaron que podían controlar el mundo desde un pozo de hormigón. Este búnker fue el símbolo tangible de un régimen que, en su ocaso, decidió esconderse en la oscuridad literal y figurada, olvidando que ningún refugio puede proteger a quienes han perdido el contacto con la realidad. La resistencia oculta. Saboteadores que evitaron la destrucción total. En medio del caos y la locura que reinaban en los últimos días del Tercer Reich, no todo fue silencio y rendición. Mientras Hitler y sus lugartenientes se encerraban en búnkeres subterráneos, un grupo valiente y, para algunos, casi milagroso de personas decidió jugarse la vida para evitar que la historia se escribiera en cenizas y desapariciones irreparables. Estos saboteadores, en su mayoría civiles, trabajadores forzados y algunos oficiales conscientes del desastre, se convirtieron en la última línea de defensa para preservar lo que quedaba del patrimonio cultural y humano que los nazis intentaban borrar con fuego y metralla. Uno de los actos más notables fue el sabotaje silencioso en la mina de sal de Altausse, donde miles de obras de arte y objetos de valor inestimable desde pinturas hasta esculturas y documentos estaban escondidos con la intención de que jamás volvieran a ver la luz. Mientras las órdenes oficiales exigían la destrucción total de esos tesoros para evitar que cayeran en manos aliadas, los trabajadores y mineros locales, arriesgando todo, usaron explosivos falsos, desviaron bombas y retrasaron las demoliciones. Su heroísmo silencioso permitió que cientos de obras maestras, muchas ahora piezas clave de la cultura mundial, sobrevivieran a la furia del régimen nazi. Pero la resistencia no terminó ahí. En distintos frentes, desde fábricas subterráneas en las montañas Harz hasta depósitos secretos en ciudades como Frankfurt, pequeños grupos saboteaban maquinaria, destruían planos y ocultaban evidencias con la esperanza de que, tras la guerra, el mundo pudiera entender el verdadero horror y aprender de él. Sin estas acciones, muchos documentos cruciales para juzgar a los responsables de atrocidades nunca hubieran salido a la luz. Además, esta resistencia tuvo un componente humano vital.
proteger a los pocos sobrevivientes y a los trabajadores forzados que, en condiciones infernales, seguían produciendo armamento y tecnología bélica. A veces, pequeñas redes clandestinas organizaban escapes, escondites y hasta provisiones para estos prisioneros, sabiendo que, sin ayuda, sus vidas eran un número más en las estadísticas del horror nazi. Este esfuerzo invisible, que pocas veces aparece en los libros de historia más convencionales, representa la luz al final del túnel, el pequeño pero poderoso acto de humanidad que resistió en medio de la oscuridad total. Gracias a ellos no todo se perdió. Y parte del legado cultural y humano pudo sobrevivir para contarnos la historia y alertarnos sobre los horrores de los regímenes totalitarios. Con este bloque cerramos nuestro extenso recorrido por los secretos, horrores y heroísmos ocultos de la Alemania nazi tras la Segunda Guerra Mundial. Si te ha gustado este viaje al pasado, te invitamos a suscribirte a Leyendas Blindadas, para no perderte ninguna historia impactante y reveladora como esta. Recuerda que aquí, cada relato tiene un filo especial, y juntos descubriremos hasta dónde puede llegar la historia oculta. Legado oscuro. ¿Cómo estos secretos siguen marcando el mundo actual? Aunque han pasado muchas décadas desde la caída del Tercer Reich, los secretos y horrores ocultos de aquella época siguen dejando una sombra alargada sobre nuestro presente. No es solo cuestión de historia. Estos vestigios de un régimen que intentó controlar el mundo con terror y violencia continúan influyendo en política, cultura y tecnología hoy en día. Los túneles abandonados y fábricas subterráneas no solo son reliquias para turistas curiosos. Varios de estos sitios han sido puntos de interés para investigadores y arqueólogos que buscan entender la evolución de la tecnología bélica y los avances científicos que, para bien o para mal, marcaron el desarrollo de la guerra moderna y la Guerra Fría. La operación Paperclip, donde Estados Unidos se apropió de científicos nazis como Wernher von Braun, es un claro ejemplo de cómo esos oscuros secretos pasaron a moldear programas espaciales y militares actuales. Por otro lado, los saqueos y robos sistemáticos de obras de arte, joyas y riquezas no solo dejaron heridas profundas en las víctimas, sino que continúan provocando disputas legales y éticas en museos y colecciones privadas. Muchas piezas nunca han sido restituidas y la búsqueda de justicia cultural sigue siendo una batalla abierta, con efectos diplomáticos y sociales que recuerdan lo que significa que la cultura sea víctima y arma en manos equivocadas. En el terreno social, el testimonio de quienes sobrevivieron a las atrocidades y la memoria de los saboteadores y héroes anónimos mantienen viva la alerta sobre los peligros del autoritarismo y la deshumanización. Los secretos del pasado nos recuerdan la fragilidad de la civilización frente a la locura organizada y la importancia de preservar los derechos humanos. Además, los secretos tecnológicos, como los experimentos nucleares o los proyectos de armas avanzadas, si bien quedaron incompletos o paralizados, impulsaron investigaciones y desarrollos que hoy tienen aplicaciones en distintas áreas, desde la energía hasta la defensa, a veces con un halo inquietante que nos hace pensar en qué otras fronteras éticas podríamos estar cruzando. En definitiva, la sombra del nazismo y sus secretos no se limitan al pasado. Están tatuados en la memoria colectiva y en las estructuras políticas, culturales y científicas que aún nos rodean. Recordar y conocer estos secretos es no solo un ejercicio de historia, sino una advertencia para no repetir errores que la humanidad pagó con sangre. Con esto concluimos nuestro viaje profundo y revelador por los secretos oscuros de la Alemania nazi. Gracias por acompañarnos en Leyendas Blindadas, donde cada historia revela lo que otros prefieren ocultar. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo relato que te hará cuestionar lo que creías saber. Hasta la próxima, donde seguiremos desenterrando las leyendas mejor guardadas de la historia.